Carta a un amigo japonés, por Jacques Derrida. Traducción de Cristina de Peretti. En el tiempo de una tesis. De construcción e implicaciones conceptuales. Lectura por Gerardo Ferretis. Querido profesor Isutsu, con ocasión de nuestro encuentro, le prometí unas reflexiones esquemáticas y preliminares sobre la palabra desconstrucción. Se trataba, en suma, de unos prolegómenos a una posible traducción de dicha palabra al japonés. Y, con vistas a ello, de intentar al menos una determinación negativa de las significaciones o connotaciones que deberían evitarse en la medida de lo posible. Por consiguiente, la cuestión sería, ¿qué no es la desconstrucción? O más bien, ¿qué debería no ser? Subrayo estas palabras posible y debería, dado que, si bien es factible anticipar las dificultades de traducción y la cuestión de la desconstrucción es, asimismo, de cabo a cabo la cuestión de la traducción y de la lengua de los conceptos, del corpus conceptual de la metafísica llamada occidental, no por ello habría que empezar creyendo, eso resultaría una ingenuidad, que la palabra desconstrucción se adecúa en francés a alguna significación clara y unívoca. Existe ya, en mi lengua, un oscuro problema de traducción entre aquello a lo que se puede apuntar, aquí y allá, con esta palabra y la utilización misma, los recursos de dicha palabra. Y resulta ya claro que las cosas cambian de un contexto a otro, incluso en francés. Más aún, en los medios alemán, inglés y sobre todo americano, la misma palabra está ya vinculada a unas connotaciones, a unas inflexiones, a unos valores efectivos, a unos valores afectivos o patéticos muy diferentes. Su análisis sería interesante y merecería todo un trabajo en otra parte. Cuando yo elegí esta palabra, o cuando se me impuso, creo que fue en de la gramatología. No pensaba yo que se le iba a reconocer un papel tan central en el discurso que por entonces me interesaba. Entre otras cosas, yo deseaba traducir y adaptar a mi propósito los términos heideggerianos de destruction y de abaú. Ambos significaban, en ese contexto, una operación relativa a la estructura o arquitectura tradicional de los conceptos fundadores de la ontología o de la metafísica occidental. Pero en francés, el término destrucción implicaba de forma demasiado visible un aniquilamiento, una reducción negativa más próxima de la demolición nietzscheana, quizá que de la interpretación heideggeriana o del tipo de la lectura que yo proponía. Por consiguiente, lo descarté. Recuerdo haber investigado si la palabra desconstrucción, que me vino de modo aparentemente muy espontáneo, era efectivamente una palabra francesa. La encontré en el Littré. Su alcance gramatical, lingüístico o retórico se hallaba aquí asociado a un alcance maquínico. Esta asociación me pareció muy afortunada, muy adecuada a lo que yo quería, al menos, sugerir. Me permito citar algunos artículos del Littré. Desconstrucción, acción de desconstruir. Término gramatical, desarreglo de la construcción de las palabras en una frase. De la desconstrucción, vulgarmente llamada construcción. Lemare, del modo de aprender las lenguas, capítulo 17, en curso de lengua latina. Desconstruir. 1. Desensamblar las partes de un todo. Desconstruir una máquina para transportarla a otra parte. 2. Término de gramática. Desconstruir versos. Hacerlos, suprimiendo la medida, semejantes a la prosa. Absolutamente, en el método de las frases prenocionales se empieza así mismo por la traducción. Y una de las ventajas consiste en no tener nunca necesidad de desconstruir. Lemare y Vid. 3. Desconstruirse. Perder su construcción.
La erudición moderna confirma que en una región del inmóvil Oriente, una lengua llegada a su perfección, se ha desconstruido y alterado por sí misma por la sola ley del cambio, ley natural del espíritu humano. Villemain, prefacio del Diccionario de la Academia. Naturalmente va a haber que traducir todo esto al japonés, lo cual no hace más que retrasar el problema. Es evidente que, si todas estas significaciones enumeradas por el Littré me interesaban por su afinidad con lo que yo quería decir, estas no concernían metafóricamente, si se quiere, más que a modelos o a regiones de sentido y no a la totalidad de aquello a lo que puede apuntar la desconstrucción en su ambición más radical. Esta no se limita ni a un modelo lingüístico gramatical, ni siquiera a un modelo semántico, y menos aún a un modelo maquínico. Estos modelos mismos deberían ser sometidos a un cuestionamiento desconstructivo. Cierto es que, más adelante, dichos modelos han dado origen a numerosos malentendidos sobre el concepto y el término de desconstrucción, pues se ha caído en la tentación de reducir esta a aquellos. También hay que decir que la palabra era de uso poco frecuente, a menudo desconocido en Francia. Ha tenido que ser reconstruido en cierto modo, y su valor de uso ha quedado determinado por el discurso que se intentó en la época en torno y a partir de la gramatología. Este valor de uso es el que voy a tratar ahora de precisar, y no cualquier sentido primitivo, cualquier etimología al amparo, o más allá de toda estrategia contextual. Dos palabras más referentes al contexto. El estructuralismo dominaba por aquel entonces. Desconstrucción parecía ir en este sentido, ya que la palabra significaba una cierta atención a las estructuras, que por su parte no son simplemente ideas, ni formas, ni síntesis, ni sistemas. Desconstruir era asimismo un gesto estructuralista. En cualquier caso, era un gesto que asumía una cierta necesidad de la problemática estructuralista. Pero era también un gesto antiestructuralista, y su éxito se debe en parte a este equívoco. Se trataba de deshacer, de descomponer, de desedimentar estructuras, todo tipo de estructuras lingüísticas, logocéntricas, fonocéntricas, pues el estructuralismo estaba por entonces dominado por los modelos lingüísticos de la llamada lingüística estructural, que se denominaba también saussuriana. Socio-institucionales políticos, culturales y ante todo y sobre todo filosóficos. Por eso, en particular en Estados Unidos, se ha asociado el motivo de la desconstrucción al postestructuralismo, palabra desconocida en Francia, salvo cuando vuelve de Estados Unidos. Pero deshacer, descomponer, desedimentar estructuras, movimiento más histórico, en cierto sentido, que el movimiento estructuralista que se hallaba de este modo puesto en cuestión, no consistía en una operación negativa. Más que destruir, era preciso asimismo comprender cómo se había construido un conjunto, y para ello era preciso reconstruirlo. No obstante, la apariencia negativa era y sigue siendo tanto más difícil de borrar cuanto que es legible en la gramática de la palabra des, a pesar de que ésta puede sugerir también más una derivación genealógica que una demolición. Esta es la razón por la que dicha palabra, al menos por sí sola, no me ha parecido nunca satisfactoria. Pero, ¿qué palabra lo es? Y la razón por la que debe estar siempre rodeada de un discurso. Difícil de borrar después porque en el trabajo de la desconstrucción, al igual que lo hago aquí, he tenido que multiplicar las apuestas en guardia, que descartar finalmente todos los conceptos filosóficos de la tradición al tiempo que reafirmaba la necesidad de recurrir a ellos, al menos en tanto que conceptos tachados. Se ha afirmado, por lo tanto, precipitadamente, que era una especie de teología negativa, lo cual no era ni verdadero ni falso. Pero dejo aquí este debate. En cualquier caso,
Pese a las apariencias, la desconstrucción no es ni un análisis ni una crítica, y la traducción debería tener esto en cuenta. No es un análisis, sobre todo porque el desmontaje de una estructura no es una regresión hacia el elemento simple, hacia un origen indescomponible. Estos valores, como el del análisis, son ellos mismos filosofemas sometidos a la desconstrucción. Tampoco es una crítica, en un sentido general o en un sentido kantiano. La instancia misma del krinein o de la crisis, decisión, elección, juicio, discernimiento, es, como lo es por otra parte, todo el aparato de la crítica trascendental uno, de los temas o de los objetos esenciales de la desconstrucción. Lo mismo diré con respecto al método. La desconstrucción no es un método y no puede ser transformada en método, sobre todo si se acentúa en aquella palabra la significación sumarial o técnica. Cierto es que en ciertos medios universitarios o culturales, pienso en particular en Estados Unidos, la metáfora técnica y metodológica, que parece necesariamente unida a la palabra misma de desconstrucción, ha podido seducir o despistar. De allí el debate que se ha desarrollado en estos mismos medios. ¿Puede convertirse la desconstrucción en una metodología de la lectura y de la interpretación? ¿Puede, de este modo, dejarse reapropiar y domesticar por las instituciones académicas? No basta con decir que la desconstrucción no puede reducirse a una mera instrumentalidad metodológica, a un conjunto de reglas y de procedimientos transportables. No basta con decir que cada acontecimiento de desconstrucción resulta singular o, en todo caso, lo más cercano posible a algo así como un idioma y una firma. Es preciso, asimismo, señalar que la desconstrucción no es siquiera un acto o una operación. No solo porque en ese caso habría en ella algo pasivo o algo paciente, más pasivo que la pasividad, diría Blanchot, que la pasividad tal como es contrapuesta a la actividad. No solo porque no corresponde a un sujeto, individual o colectivo, que tomaría la iniciativa de ella y la aplicaría a un objeto, a un texto, a un tema, etc. La desconstrucción tiene lugar, es un acontecimiento que no espera la deliberación, la conciencia o la organización del sujeto, ni siquiera de la modernidad. Ello se desconstruye. El ello no es aquí una cosa impersonal que se contrapondría a alguna subjetividad egológica. Está en desconstrucción. Littré decía, desconstruirse, perder su construcción. Y en el sé del desconstruirse, que no es la reflexibilidad de un yo o de una conciencia, reside todo el enigma. Querido amigo, me doy cuenta de que al intentar aclararle una palabra con vistas a ayudar a su traducción, no hago más que multiplicar con ello las dificultades. La imposible tarea del traductor, Benjamin. Eso es lo que quiere decir a sí mismo desconstrucción. Si la desconstrucción tiene lugar en todas partes, donde ello tiene lugar, donde hay algo, y eso no se limita, por lo tanto, al sentido o al texto, en el sentido corriente y libresco de esta última palabra, queda por pensar lo que ocurre hoy en nuestro mundo y en la modernidad. En el momento en que la desconstrucción se convierte en un motivo, con su palabra, sus temas privilegiados, su estrategia móvil, etc. No tengo una respuesta simple y formalizable a esta cuestión. Todos mis ensayos son ensayos que se explican con esta ingente cuestión. Constituyen tanto síntomas modestos de la misma como tentativas de interpretación. Ni siquiera me atrevo a decir, siguiendo un esquema heideggeriano, que estamos en una época del ser en desconstrucción, de un ser en desconstrucción que se habría manifestado o disimulado a la vez en otras épocas. Este pensamiento de época, y sobre todo, el de una concentración del destino del ser, de la unidad de su destinación o de su dispensación, no puede dar nunca lugar a seguridad ninguna.
Para ser más esquemático, diré que la dificultad de definir y, por consiguiente, también de traducir la palabra desconstrucción procede de que todos los predicados, todos los conceptos definitorios, todas las significaciones relativas al léxico e incluso todas las articulaciones sintácticas que por un momento parecen prestarse a esa definición y a esa traducción son asimismo desconstruidos o desconstruibles, directamente o no, etc. Y esto vale para la palabra, para la unidad misma de la palabra desconstrucción, como para toda palabra. De la gramatología pone en cuestión la unidad palabra y todos los privilegios que en general se le reconocen, sobre todo bajo la forma nominal. Por consiguiente, solo un discurso, o mejor, una escritura, puede suplir esta incapacidad de la palabra para bastar a un pensamiento. Toda frase del tipo la desconstrucción, toda frase del tipo la desconstrucción es X o la desconstrucción no es X, carece a priori de toda pertinencia. Digamos que es por lo menos falsa. Ya sabe usted que una de las bases principales de lo que en los textos se denomina desconstrucción es precisamente la delimitación de lo ontológico y, para empezar, de ese indicativo presente en la tercera persona. Ese es P. La palabra desconstrucción, al igual que cualquier otra, no posee más valor que el que le confiere su inscripción en una cadena de sustituciones posibles, en lo que tan tranquilamente se suele denominar un contexto. Para mí, para lo que yo he tratado o trato todavía de escribir, dicha palabra no tiene interés más que dentro de un contexto en donde sustituye a y se deja determinar por tantas otras palabras. Por ejemplo, escritura, huella, diferencia, suplemento, himen, fármaco, margen, encentadura, parergón, etc. Por definición, la lista no puede cerrarse. Y eso que solo he citado nombres, lo cual es insuficiente y meramente económico. De hecho, habría que haber citado frases y encadenamientos de frases que a su vez determinan, en algunos de mis textos, estos nombres. Lo que la desconstrucción no es, pues todo. Lo que la desconstrucción es, pues nada. Por todas estas razones, no pienso que sea una palabra afortunada. Sobre todo, no es bonita. Ciertamente, ha prestado algunos servicios en una determinada situación. Para saber cómo se ha impuesto en una cadena de sustituciones posibles, pese a su esencial imperfección, habría que analizar y desconstruir esa determinada situación. Resulta difícil y no lo haré aquí. Solo una palabra más para terminar cuanto antes, pues esta carta resulta ya demasiado larga. No creo que la traducción sea un acontecimiento secundario ni derivado respecto de una lengua o de un texto de origen. Y, como acabo de decir, desconstrucción es una palabra esencialmente reemplazable dentro de una cadena de sustituciones. Esto también puede hacerse de una lengua a otra. Lo mejor para la desconstrucción sería que se encontrase o se inventase en japonés otra palabra, la misma y otra, para decir la misma cosa, la misma y otra, para hablar de la desconstrucción y para arrastrarla hacia otra parte, para escribirla y transcribirla, con una palabra que asimismo fuera más bonita. Cuando hablo de esa escritura de lo otro, que sería más bonita, me refiero evidentemente a la traducción como el riesgo y la suerte del poema. ¿Cómo traducir un poema? Con mi más sincero y cordial agradecimiento. Jacques Derrida. Esta carta, publicada en primer lugar, tal como era su destino, en japonés y más tarde en otras lenguas, apareció en francés en Le Promeneur. 17, a mediados de octubre de 1985. Publicada últimamente en Psyche, Inventions de Lautré, París, Galilée, 1987.